Nunca olvidaré el sonido de la puerta cerrándose. Eran las 2:15 de la madrugada, y Rubén, mi marido, se había ido a dormir hacía rato. Yo bajé a tirar la basura en pijama, sin sujetador, con el pelo recogido a medias. Y ahí estaba él. Marcos. Justo frente al portal, fumando, como si supiera que iba a salir. Me miró y no dijo nada. Solo sonrió. Y yo, no entré. Me quedé fuera con él. No fue una mirada inocente. No fue una sonrisa casual. Fue esa clase de conexión que se siente en el estómago, como si algo dentro de ti despertara después de años dormido. No hubo palabras al principio. Solo silencio y humo. Y una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Rubén nunca se enteró de aquella conversación de 14 minutos al pie del portal. Pero todo empezó allí. Con un no puedes dormir, y uno mucho, ¿y tú? Y aunque no pasó nada esa noche, lo que pensé al subir las escaleras ya era suficiente traición como para saber que estaba jodida. Lo más jodido de todo fue que no me sentí culpable. Me sentí viva. Y eso es lo más peligroso que puede sentir una mujer casada a los 37. Y lo peor todavía estaba por venir. Rubén no es tonto. Puede parecer despistado, demasiado concentrado en su trabajo o en revisar los extractos del banco, pero cuando algo cambia en casa, lo nota. No me preguntó nada en voz alta los primeros días, pero su forma de mirarme cambió. No de inmediato, no como si sospechara algo grave, sino como quien sabe que algo no encaja y está esperando entender qué. Yo tampoco le di motivos evidentes, al menos no al principio. Mantenía las rutinas intactas, me seguía acostando a la misma hora, ayudaba a Inés con los deberes, preparaba las cenas. La única diferencia real era que a veces bajaba la basura más tarde de lo normal, o salía a caminar por las noches alegando que necesitaba despejarme. Era creíble, porque hasta hace poco yo era de las que se quedaban dormidas en el sofá, pero ahora me sentía inquieta, como si algo dentro de mí necesitara moverse para no explotar. Todo se desmoronó un sábado. Habíamos salido a comer al centro, con Inés. Después dimos un paseo por el cauce del Turia, y a eso de las 5 volvimos a casa. Rubén dijo que iba a echarse una siesta, e Inés se metió en su habitación a ver vídeos. Yo fui al baño. Cuando salí, Rubén estaba sentado en la cama, con el portátil abierto y una expresión que no le había visto nunca. No era enojo, ni tristeza. Era algo más frío, más contenido. Un tipo de expresión que me dio miedo, porque no me dijo nada. Solo me miró y después volvió la vista a la pantalla. ¿Qué haces?, le pregunté, tratando de sonar casual. Leyendo correos, respondió sin mirarme. No insistí. Me fui a la cocina a preparar un café, pero las manos me temblaban. No tenía ninguna prueba, pero su tono había cambiado. El ambiente se sentía espeso, raro. Esa noche no hablamos más del tema, cenamos en silencio los tres, y al acostarnos, Rubén me dio un beso frío en la mejilla y se giró hacia su lado sin decir una palabra más. Yo tampoco dije nada. Me quedé despierta mucho tiempo, con el corazón encogido, preguntándome si lo había notado, si había descubierto algo, si me había seguido. La respuesta llegó el lunes. Rubén salió a trabajar como siempre. Alrededor de las 11 de la mañana, me llamó al móvil. No solía hacerlo, y menos a esa hora. Contesté con un sí, dime, un poco tenso. Su voz sonó seca, directa. Necesito que estés en casa esta tarde. No hagas planes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tenemos que hablar. La frase me cayó como un martillo. No pregunté más. Solo dije que sí, que estaría. Pasé el resto del día en un estado de nervios que me impidió hacer nada útil.
No trabajé, no limpié, no hice nada con sentido. Me limité a esperar. A eso de las 6, escuché la puerta. Rubén entró, colgó las llaves, saludó a Inés con un beso en la frente y le dijo que se fuera a su cuarto, que tenía que hablar con mamá. Cuando se sentó frente a mí en el comedor, supe que lo sabía. No había ninguna duda en su cara, ni una gota de indecisión. ¿Hace cuánto? Me preguntó, sin rodeos. Intenté hacerme la tonta, pero no me salió. Algo en su mirada me obligó a no mentirle. Unas semanas. ¿Con quién? No respondí. Bajé la mirada. Él se levantó, fue hasta el mueble del salón, abrió un cajón y sacó una carpeta. ¿Lo reconoces? Dentro había fotos. Capturas de cámara. A mí saliendo de un portal que no era el nuestro. Marcos entrando al mismo edificio unos minutos después. Otra imagen de los dos caminando juntos, en un tramo oscuro de calle. No eran fotos comprometidas, no había besos ni caricias, pero bastaban. Todo encajaba. Rubén no necesitaba más. Te seguí 2 veces. El resto fue fácil. Me quedé callada. No porque no tuviera que decir, sino porque todo lo que pudiera decir iba a sonar a excusa. Y él no quería excusas. Quería entender por qué. ¿Es algo serio? Preguntó. No, dije, y fue la verdad. O al menos lo que yo creía que era verdad. Rubén soltó una risa corta, seca. Entonces me estás diciendo que jodiste nuestra vida por algo que ni siquiera es serio. No he jodido nada todavía, respondí, más por impulso que por lógica. ¿Todavía? Repitió. O sea, que piensas seguir viéndolo. No lo sé. No he decidido nada. Rubén se quedó unos segundos en silencio, mirándome. Luego dijo algo que no esperaba. Pues yo sí. Se levantó, fue a la habitación, sacó una maleta del armario y empezó a meter ropa sin decir una palabra más. Yo lo seguí, bloqueada. Le pregunté a dónde iba. Me dijo que a casa de su hermana, que ya había hablado con ella. Que no pensaba quedarse en la misma casa con alguien que podía mirarle a los ojos después de acostarse con otro. Le supliqué que se quedara, que habláramos con calma. Pero no gritó, no rompió nada, no me insultó. Simplemente se fue. Cerró la puerta, y esta vez sí me sentí rota. A las 2 horas, me mandó un mensaje: mañana paso a buscar unas cosas. Por favor, no estés. Me quedé sola. En la cocina, con una taza de té que se había enfriado sin que la tocara. No sabía si llorar, si romper algo, si llamarlo. Pero no hice nada. Solo me senté y me quedé mirando al suelo, como si ahí hubiera una respuesta que yo no lograba ver. Volvió el jueves por la tarde. Yo sabía que iba a venir porque me lo había dejado por escrito en un mensaje. Paso a recoger mis cosas a las 18:30. Por favor, no estés. Pero no me fui. No por orgullo, ni por revancha, simplemente porque ya no tenía energía para fingir nada más. Me senté en el salón como una estatua y esperé a que abriera la puerta. Entró con llave, como si todavía fuera su casa, y lo era, legalmente al menos. Traía una mochila en la espalda y una maleta de ruedas que dejó junto al sofá sin mirarme. Su silencio no era vacío, era ofensivo. Me levanté despacio, con una mezcla de vergüenza, rabia y una urgencia insoportable por hablar. No sabía bien qué decir, pero no podía quedarme callada mientras lo veía moverse por nuestra casa como un desconocido. Rubén, no quiero que esto termine así. Él no respondió, abrió la puerta del armario del pasillo y empezó a sacar su ropa con una precisión que solo puede tener quien ya lo había planeado todo con detalle. Sujetaba cada prenda como si ya no le perteneciera,
como si fueran cosas prestadas que se llevaba por obligación. ¿No vas a decir nada? ¿Ni siquiera me vas a escuchar? ¿Escucharte para qué? ¿Para que me expliques cómo te bajaste las bragas por aburrimiento? No gritó, no rompió nada, pero esas palabras fueron más violentas que cualquier portazo. Me quedé helada, sin saber si defenderme o simplemente dejar que me hundiera un poco más. Él cerró la cremallera de la maleta con fuerza, giró hacia mí y me clavó la mirada. ¿Qué esperas que te diga? ¿Qué entiendo que estabas aburrida? ¿Que yo también lo estaba y por eso lo acepto? ¿Eso es lo que quieres? ¿Una palmadita en la espalda? No. No quiero que me perdones, solo quiero hablar. ¿Hablar? ¿Ahora sí quieres hablar? Después de semanas bajando al portal como una adolescente caliente, ¿te pensabas que no me iba a dar cuenta? No pasó nada al principio, intenté justificarme, solo hablábamos. Y luego follaste con él, ¿no? No supe qué responder. Esa era la verdad, y no se podía disfrazar. Rubén se pasó una mano por la cara, cansado, como si estuviera harto de sentir lo mismo desde hace días. ¿Te enamoraste de él? No. Entonces explícame por qué. Necesito entender por qué, Laura. Porque me sentía sola. Porque hace años que no me miras como antes. Porque dejamos de ser una pareja. Porque necesitaba sentir algo, aunque fuera una mierda. Porque contigo todo se volvió rutina y con él sentí que aún existía. Rubén me miró como si lo que acababa de decir no fuera suficiente, como si esperara una razón más digna, más aceptable, menos vulgar. ¿Y eso justifica que me traiciones? No. Pero tampoco me hace una monstruo. No, solo te hace una egoísta. ¿Y tú qué? ¿No has sido parte de esto también? ¿Parte de qué? ¿De no follarte lo suficiente? ¿De no traerte flores? ¿De no hacerte sentir especial? ¿Qué quieres que te diga? ¿Que lo merezco? Porque no lo merezco, Laura. Nunca dije eso. No hace falta que lo digas. Tus actos lo gritan. El silencio que siguió fue largo, tenso, y cargado con todo lo que nunca habíamos dicho en años. Él apoyó las manos en la mesa del comedor, bajó la cabeza y respiró hondo. ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo? Unas semanas. 3, 4. ¿Y cuántas veces os habéis acostado? 2. Rubén cerró los ojos por un segundo. Su mandíbula temblaba. No era tristeza lo que se veía en él, era decepción, pura y seca. ¿Él sabe que estás casada? Sí. ¿Y le da igual? No hablamos mucho de eso. Claro. Porque lo importante era follar. ¿Por qué me haces estas preguntas si solo vas a usar mis respuestas para escupírmelas? Porque necesito saber con quién he compartido mi vida los últimos 12 años. Porque no reconozco a la persona que tengo delante. Porque quiero entender si me mentiste todo este tiempo o si esto es algo nuevo. Porque necesito saber si estoy divorciándome de mi mujer o de una extraña. No supe qué responder. Y entonces, bajó el tono. Se le quebró un poco la voz. Te amo, Laura. Todavía te amo. Y eso es lo más jodido de todo. Que incluso después de lo que hiciste, de todo esto, me duele más perderte que lo que hiciste con él. Me parte más el alma pensar que ya no hay forma de volver a lo que fuimos que imaginarte en la cama con otro. Quise decir algo, cualquier cosa, pero no me salía ni una frase coherente. Me dolía, mucho. Más de lo que esperaba. Porque en ese momento entendí que lo que había hecho no era solo un error, era algo que había destruido algo irrecuperable. Y no porque Rubén fuera perfecto, ni porque nuestro matrimonio lo fuera,
sino porque había pisoteado algo que no se puede reparar con palabras. Él agarró la maleta, se la colgó al hombro y se acercó a la puerta. Se detuvo un segundo, como si esperara que dijera algo que lo hiciera quedarse, pero no tenía nada. Nada creíble, al menos. Abrió la puerta y antes de salir dijo una última frase, sin mirarme. Espero que te valga la pena. Y se fue. Me quedé sola en casa, otra vez. Esta vez sin fingir. Sin excusas. Solo yo, el eco de sus pasos bajando la escalera, y una sensación nueva, miedo. Porque ya no era solo culpa. Era el miedo real de haber perdido algo que no iba a volver. El sábado por la mañana recibí una notificación del banco. Era una transferencia de 50 euros a una cuenta que no reconocía, desde nuestra cuenta conjunta. Pensé que podía ser un error, algo menor, pero al entrar a la app me di cuenta de que Rubén había sacado la mitad del dinero que teníamos ahorrado. Lo hizo en 2 movimientos, uno el jueves por la noche y otro el viernes. Lo siguiente que noté fue que también había cancelado la tarjeta de crédito secundaria que yo usaba desde hace años. No me lo había comunicado, no me había advertido nada, simplemente lo hizo. Hasta ese momento, yo todavía creía que podríamos hablar, encontrar algún tipo de punto intermedio, pero entendí que él no estaba interesado en diálogos. Esto no era una pelea, era una sentencia. Llamé por teléfono, más de 10 veces. No respondió ninguna. Le mandé mensajes, uno tras otro, algunos largos, otros cortos, pero ni siquiera los leyó. Me bloqueó al día siguiente. No fue solo el dinero. El lunes, al recoger a Inés del colegio, noté que la profesora me saludó con una sonrisa incómoda, como si supiera algo que yo no sabía. Al llegar a casa, mi madre me llamó. Estaba alterada. Me preguntó directamente si era cierto que yo estaba teniendo una aventura con otro hombre, que Rubén había hablado con su hermano mayor y que ya lo sabía todo. Fue entonces cuando me di cuenta de que había empezado su campaña. No era una separación silenciosa ni un intento de alejamiento maduro, era una operación de destrucción pública de mi imagen. En las siguientes horas me enteré de que también se lo había contado a su jefe, a 2 amigos comunes, y que incluso había enseñado las fotos en el grupo de WhatsApp que compartíamos con varias parejas amigas. No dijo nada falso, pero tampoco hizo ningún intento por dar contexto. Su mensaje era claro, yo era la que había destruido la familia. Yo era la infiel. Yo era la única culpable. Lo peor vino el martes. Entré en mi correo y vi que había perdido acceso a varias cuentas relacionadas con proyectos freelance que llevaba desde casa. Rubén tenía la contraseña de uno de los portales porque una vez le pedí ayuda para enviar unas facturas. Había cambiado el acceso y había escrito a los clientes diciendo que ya no colaboraría más con ellos. Uno incluso me respondió con tono seco, como si supiera algo que lo ofendía personalmente. Rubén no solo se había ido, había empezado a cerrar mis puertas, a cortar mis recursos, a arrinconarme poco a poco en un espacio donde solo quedaba aguantar. No se conformó con marcharse, quería castigarme, asegurarse de que entendiera que había perdido algo más que un matrimonio. Intenté hablar con una amiga en común, Silvia, con quien creía tener una relación de confianza. Le conté mi versión, le pedí que me escuchara, que al menos no repitiera lo que él decía sin saber todo. Su respuesta fue tan fría como la de los demás. No me meto, dijo. No quiero tomar partido. Pero su tono ya lo había hecho. La neutralidad era solo una forma pasiva de juzgarme. Me quedé sola, sin red de apoyo, sin pareja, y con una hija que empezaba a hacer preguntas incómodas sobre por qué papá ya no venía a casa. Rubén me había dejado el daño justo donde sabía que dolía, no en lo material, sino en la imagen, en el entorno, en esa falsa estabilidad que yo creía que podíamos proteger aunque estuviéramos rotos. Pero su última jugada fue la más dura.
El viernes por la tarde recibí una carta del abogado. Ya había iniciado los trámites de divorcio y en la carta se detallaba que pediría custodia compartida con régimen de visitas rotativo. Pero no se limitaba a eso. En un anexo, había incluido una declaración firmada por el donde me señalaba como responsable de infidelidad con pruebas anexas, incluyendo las fotos y capturas de mensajes entre Marcos y yo. No solo quería divorciarse. Quería hacerlo dejando constancia de que había sido yo quien arruinó todo. Quería asegurarse de que cada vez que alguien viera nuestros papeles legales, supiera que él había sido el bueno de la historia. Llamé a Marcos. Hacía más de una semana que no hablábamos. Le conté todo. Me escuchó en silencio y luego me dijo que entendía si yo necesitaba desaparecer un tiempo. No ofreció ayuda, no mostró rabia, solo una calma distante. Estaba claro que no quería meterse. Había sido parte del caos, pero no pensaba involucrarse más allá. Lo entendí. No lo culpo, pero sentí una mezcla amarga de abandono y vergüenza. Era como si todos hubieran huido, como si todo lo que quedaba ahora era enfrentar sola las consecuencias de lo que había empezado siendo solo una necesidad de sentirme viva. Pensé en Rubén. No en lo que habíamos sido, sino en lo que se había convertido. Un tipo que podía planificar una venganza tan meticulosa sin levantar la voz, sin perder el control, sin insultarme. Su castigo no fue impulsivo, fue quirúrgico. No me rompió de golpe, lo hizo por partes. Cada acción suya tenía un propósito, cada paso fue pensado para que no pudiera decir que era una víctima, para que todo el mundo viera a una mujer que se lo había buscado, que lo había merecido. Y tal vez sí, tal vez me lo merecía. Pero no así. No con esta frialdad. No con este silencio que dejaba todo dicho sin necesidad de una sola palabra. La última vez que vi a Rubén fue en un parque cerca del colegio de Inés. Yo le había mandado un mensaje la semana anterior, no para pedir perdón, ni para intentar convencerlo de nada, sino para proponerle hablar sin abogados ni amenazas de por medio. Al principio no respondió, pero el domingo me escribió, mañana. 18, el Parque del Río. Fui sin esperar nada, pero con una necesidad de cerrar lo que todavía sentía abierto. Me senté en un banco, llegué 10 minutos antes, llevaba 3 días ensayando qué decir y aún así no sabía por dónde empezar. Él llegó puntual, se sentó a 1 metro de distancia, ni más cerca ni más lejos. No me saludó con un beso ni con un apretón de manos, solo un hola sin tono. Era la primera vez que nos veíamos frente a frente desde que se fue. Tardé unos segundos en abrir la boca. Él no parecía apurado. Miraba al frente, a unos niños que jugaban con una pelota, como si no estuviera allí para hablar conmigo, sino para simplemente esperar a que terminara algo. Gracias por venir, dije, intentando que mi voz no temblara. No lo hice por ti. Lo hice por Inés. No quiero que se entere por otras personas de cosas que tienen que salir de nosotros. Lo entiendo. También quiero eso. ¿Qué quieres entonces? Quiero hablar como 2 adultos. Sin reproches, sin acusaciones. Quiero entender en qué punto estamos y qué vas a hacer con el divorcio. Ya sabes lo que voy a hacer. El proceso está iniciado. No hay vuelta atrás. ¿Y si intentamos hablar con una mediadora? Por Inés. Para que esto no sea una guerra. Esto no es una guerra, Laura. Esto es una consecuencia. ¿De qué sirve seguir haciéndome daño? No te estoy haciendo daño. Estoy haciendo mi vida sin ti. El daño lo hiciste tú. No puedes pasarte el resto del año repitiendo eso cada vez que hablemos. No puedes construir una vida basada en el rencor. No es rencor. Es memoria. Es no hacer como si no hubiera pasado nada. No voy a sonreírte, ni a abrazarte en la puerta del colegio,
ni a invitarte a cenar en Navidad para fingir una relación cordial. Vamos a compartir una hija, nada más. ¿Y eso es lo que quieres para ella? ¿Unos padres que no se pueden ni mirar? Quiero que sepa lo que pasó. Que entienda que su madre tomó decisiones que afectaron a todos. No voy a esconder la verdad porque incomode. ¿Y qué versión le vas a contar? ¿La de la mujer que destruyó tu vida? ¿Esa? Le contaré que su madre dejó de quererme como pareja y que buscó algo fuera de casa. No necesito exagerar. Los hechos son los hechos. Y tú sigues creyendo que esto fue por dejar de quererte. No fue así, Rubén. No te dejé de querer de un día para otro. Me sentí sola, me sentí invisible. No te justifiques. Ya está. No vengo a discutir los motivos. Vengo a hablar de cómo vamos a convivir sin matarnos. No me estoy justificando. Estoy intentando hablar de lo que pasó de verdad. No de lo que tú te contaste a ti mismo. Lo que pasó de verdad es que te acostaste con otro. Todo lo demás es decoración. ¿Tú crees que todo se resume a eso? Sí. Porque lo demás, lo que estaba mal entre nosotros, se podía haber hablado. Se podía haber trabajado. Pero lo otro, eso que hiciste, no tiene arreglo. No se borra. No se justifica. Se carga con ello o se deja. Yo elijo dejarlo. Entonces esto ya está cerrado para ti. Sí. Totalmente. Nos quedamos callados. Yo miraba al suelo, él seguía observando el parque como si estuviera esperando que algo pasara allí. Se hizo de noche sin que lo notáramos. Las luces del parque se encendieron solas. Por un momento pensé en levantarme e irme sin decir más, pero aún quedaba algo. ¿Crees que Inés nos va a perdonar? Ella no tiene que perdonarnos. Tiene que entendernos. Y eso va a ser lo difícil. Porque va a tener que crecer sabiendo que sus padres fallaron, que su madre fue infiel y que su padre no supo perdonar. No es bonito, pero es real. Nunca pensé que terminaríamos así. Yo tampoco. Pero aquí estamos. Esto también es parte de la vida. Se levantó sin esperar que dijera nada más. Me miró por última vez, esta vez sin rabia, sin dureza, solo con una calma triste. Nos vemos el jueves. Paso por Inés a las 5. Y se fue. Yo me quedé sola en el banco, sin lágrimas, sin rabia, sin respuestas. Solo con el silencio de quien ya no tiene nada más que decir porque todo lo importante ya fue dicho y lo que queda es vivir con lo que uno eligió. Han pasado 3 semanas desde aquella última conversación con Rubén en el parque, y aunque no hay un día que no piense en lo que dije o lo que podría haber dicho de otra forma, he llegado a un punto en el que me obligo a aceptar que ya no puedo cambiar nada de lo que ocurrió. Los papeles del divorcio llegaron esta mañana. Abrí el sobre sin prisa, sin miedo, sin ninguna expectativa. Ya sabía lo que contenía. No lo lloré, no lo rechacé, no lo comenté con nadie. Lo leí de principio a fin, firmé donde tenía que firmar, lo metí en otro sobre y fui andando a la oficina de correos. El funcionario me atendió sin levantar la mirada. Le entregué el sobre, selló algo, y ya está. Todo lo que construí durante 12 años quedó reducido a una firma y un sello en menos de 5 minutos. Nadie llora en una oficina de correos, y yo no iba a ser la primera. Después fui al mercado, compré fruta, pan y un paquete de cereales para Inés. Volví a casa, puse una lavadora, revisé unos correos de trabajo y abrí la libreta donde empecé a anotar cosas que me ayudan a no repetir errores. No es una terapia ni una lista de propósitos. Es un intento torpe de entender en qué momento empecé a convertirme en una versión de mí misma que era capaz de mentir, esconderse, y traicionar sin tener el valor de afrontar las consecuencias.
Lo primero que escribí fue no confiar en el silencio como solución. Durante años pensé que las cosas se arreglaban solas si no las nombrábamos. Pensé que el cariño que se acumula por la convivencia era suficiente para sostener una pareja, pero no lo es. El afecto se convierte en costumbre si no se cuida. Y yo dejé que eso pasara. Dejé de hablar, dejé de tocar, dejé de preguntar. Rubén también, claro, pero eso no me exime de responsabilidad. Si algo aprendí es que cuando una relación empieza a perder palabras, lo siguiente que se pierde es el respeto. También anoté que no se puede usar a otra persona como vía de escape. Marcos fue eso. No fue amor, no fue pasión, fue una válvula de presión. Un refugio fácil para alguien que no se atrevía a enfrentar lo que estaba mal en su casa. A él nunca le pedí nada, ni promesas, ni compromiso, pero aún así lo metí en un problema que no le correspondía. Se convirtió en cómplice de un proceso que no entendía del todo y terminó huyendo sin dejar rastro. Me parece lógico. Nadie quiere ser parte del desastre de otro. Y aunque al principio me dolió, ahora solo me queda agradecer que se alejara. Fue lo mejor que podía pasar. En cuanto a Inés, su adaptación ha sido más rápida de lo que esperaba. Rubén la recoge 2 veces por semana, y los fines de semana alternos duerme con él. No me pregunta nada sobre lo que pasó. Es como si hubiera entendido que hay cosas que los adultos no sabemos explicar bien y decidió no exigirnos más de lo que podemos dar. A veces me mira raro, como si me observara con una mezcla de cariño y desconfianza. No sé si algún día me hará las preguntas que temo. Y si las hace, intentaré no mentirle. No le diré todo, pero tampoco voy a disfrazar lo ocurrido. No quiero ser la madre perfecta, quiero ser una madre que no se esconde. He empezado a salir sola. No con intención de conocer a nadie, sino para obligarme a estar conmigo sin huir. Ceno en una terraza, camino por el centro, voy al cine. Me siento rara, a veces tonta, pero también siento que es la primera vez en años que me observo sin ruido. No soy mejor persona que antes, ni más fuerte, solo estoy más despierta. Ya no me justifico cada noche. Ya no repito el discurso de yo solo quería sentirme viva. Porque ahora entiendo que si necesitas a otro para sentirte viva, es porque no estás dispuesta a mirar tu propia vida de frente. Con Rubén no hablo más que lo justo. Lo respeto. Sé que no me odia, pero también sé que no quiere verme más allá de lo necesario. Es un límite justo, y yo lo cumplo. A veces lo escucho reír con Inés por teléfono y me cuesta no sentir nostalgia. Pero no la confundas con arrepentimiento. No me arrepiento de haber sentido lo que sentí. Me arrepiento de cómo actué con lo que sentí. De la cobardía. De haber mentido en lugar de haber tenido una conversación incómoda a tiempo. Eso es lo que no quiero repetir. No estoy orgullosa, pero tampoco me castigo todos los días. Sería fácil convertirme en víctima de mi propio error, pero eso sería otra forma de escapar. No busco redención, solo aprender lo suficiente como para no volver a ser alguien que camina hacia su ruina sabiendo lo que está haciendo. La traición no fue solo hacia Rubén. Fue hacia mí. Y eso es lo que más cuesta asumir. Pero lo hago. Porque si no lo hago yo, nadie más lo va a hacer. Mañana tengo una reunión de trabajo importante. Me levanto temprano, dejo la ropa lista, repaso la presentación. No hay final feliz aquí, solo continuidad. Un capítulo nuevo que no empieza con promesas ni frases inspiradoras. Solo con la decisión de no volver a esconderme detrás de excusas. Lo que venga después ya no dependerá de lo que hice, sino de lo que haga ahora.